Hola, buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida a nuestro podcast La Salud Mental se Conversa. En nuestro quinto capítulo ya, las políticas públicas en salud mental. Bueno, primero que todo vamos a saludar a mi querido Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Hola Margarita, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno, Ignacio, que estás muy bien. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Entonces, damos por comienzo a nuestro capítulo. Hola, muy buenas tardes, profesor. También saludarlo y darle la bienvenida a todos nuestros auditores y seguidores de La Salud Mental se Conversa. Hoy día tenemos el honor de saludar y de tener como invitado al profesor Rodrigo Bustos Cáceres, quien es licenciado en Historia y magíster en Ciencias Políticas, ex consejero regional y ex director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Concón y posteriormente alcalde subrogante. Actualmente es profesor de nuestra universidad, de Universidad de las Américas, en la sede de Viña del Mar, en las carreras de Psicología y Trabajo Social. También ha impartido algunas asignaturas tales como Políticas Públicas, Estratificación Social, Políticas Sociales, Proyectos Sociales, entre otras tantas asignaturas también y en otras instituciones. Profesor, buenas tardes, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias Ignacio y Margarita, saludarles, agradecerle el espacio, felicitarle el espacio también, porque siempre es bueno, digamos, conversar de estas cosas, poco se hace en Chile en general. Felicitar a la universidad, digamos, por la iniciativa y aquí a disposición, puede contestar todas las interrogantes que ustedes me plantean. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, profesor Rodrigo, ¿usted nos podría dar una reflexión personal de acuerdo a las políticas públicas? En el ámbito de la salud mental, digamos, claro. Sí, mire, yo lo primero que diría, digamos, respecto de esta materia, tiene que ver con que no hay una política pública específica en materia de salud mental. Es decir, hoy día las políticas públicas son un conjunto de acciones que hace el Estado de un país, en este caso el Estado de Chile, para los efectos de poder solucionar un problema que todos objetivizan y que todos ven con claridad que allí está. Entonces uno podría decir, bueno, una política pública del Transantiago, una política pública fue la reforma agraria, una política pública fue la creación de la Corfo y una política pública en nuestro ámbito de salud, digamos, ya que estamos hablando de esto, bueno, podría ser el Plan Auge, pero no hay una política pública orientada única y exclusivamente a la salud mental. Por tanto, es más bien, digamos, en el ámbito de la salud está en el Plan Auge. Yo estaba revisando algunas cosas y claro, bueno, si bien hay algunas patologías que están insertas en el auge, como la esquizofrenia, la depresión en personas de 15 años y más, el consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo o moderado de alcohol y droga entre personas de menores, digamos, de 20 años y trastorno bipolar, pero nada más. Es eso solamente, digamos, lo que hay. Por tanto, si usted me pregunta, digamos, decir, lo primero que uno tiene que decir para ser estricto y también categórico en esto es que no hay una política pública del país orientada, digamos, a la salud mental de los chilenos. Eso no existe. Lo que sí existen son patologías que están insertos dentro de una política pública mayor, que es global, la de salud, claro, y que es la del Plan Auge, que a buena hora que se inserten, digamos, y ojalá se inserten más patologías que en materia de salud mental en esta gran política pública de salud que es el Plan Auge. Pero sigue siendo patología inserta dentro de otra política pública y no una política pública única y exclusiva, que es lo que ojalá pudiésemos llegar, digamos, algún día a tener. Profesor, ¿y cómo podríamos progresar en ese sentido? ¿Cómo nosotros podríamos proponer las políticas públicas con respecto a la salud mental para que sean más visibilizadas? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar la decisión. Es tomar la decisión de generar una política pública en esta materia. Esa decisión no se ha tomado. Problemas para eso múltiples, recursos. Estamos hablando de un sector, del sector salud, que ha sido un sector bastante golpeado el último tiempo por la pandemia y por otras cosas. Eso ha traído otras consecuencias, como es la postergación de las patologías del auge o las GES, que en definitiva se han atrasado un año, la lista de espera, en fin. Hay una serie de cosas que hay mucha carencia en salud, entonces se dificulta más aún el hecho de
poder generar, digamos, políticas públicas en esta materia cuando el mismo sector tiene una multiplicidad de necesidades y también de carencia. Entonces los recursos son pocos. Pero lo que hay que hacer, dicho eso, digamos, y sin perjuicio de eso, es efectivamente tomar la decisión de poder empezar a trabajar en un hechurado de una política pública que permita dar respuesta a lo mejor a los problemas más inmediatos. Nadie dice que en principio pueda una política pública cubrir todos los aspectos de la salud mental, porque son múltiples y variados. Ustedes como futuros psicólogos saben muy bien de esto, digamos. Y además que hay un problema que es objetivo y que tiene que ver con la escasez de recursos humanos para atender los problemas de salud mental. Porque aquí no solo se necesitan psicólogos, sino que se necesitan también psiquiatras, se necesitan otras especialidades. Un equipo multidisciplinario. Equipos multidisciplinarios, justamente. Exacto. Y los espacios también. Espacios también. Pero mire, en materia de infraestructura yo creo que se puede allí a lo mejor eventualmente jugar un poco con eso. Es decir, hay un margen, un espacio como para... acá en la misma región se han construido 3 hospitales nuevos, por tanto hay 3 dependencias viejas que podrían, digamos, destinarse a una u otra, digamos, política pública de salud mental. Pero sí, yo diría que hay una escasez de recursos humanos para justamente lo que ustedes plantean, es decir, esta multiplicidad de actores que se necesitan, de los equipos multidisciplinarios, trabajadores sociales, psicólogos, en fin. Hoy día mucho del tema de salud pasa por el entorno social. No solo por la genética, digamos, no solo por las cosas, digamos, que traemos, sino que, o cómo estamos constituidos los seres humanos, sino que también pasa mucho por lo que está pasando en la sociedad, por el entorno, y eso es una realidad que hay que atender y que yo creo que en algún momento, digamos, tenemos que tender como país, como sociedad, a poder abordar una política pública seria en la materia, digamos, de la salud mental en general. 80% el entorno social, profesor. Sí, efectivamente el entorno social tiene mucha incidencia en lo que es la salud mental de las personas. Y con respecto, profesora, a los actores que son principales para quienes nos escuchan, quisiéramos saber quiénes son los actores que tienen que propiciar estas políticas públicas. ¿Cómo se realiza, cómo es el hechurado de estas políticas públicas? Bueno, aquí el actor principal es el Ministerio de Salud, ¿no? Es decir, el Ejecutivo, el gobierno, digamos, es decir, pero mediante el Ejecutivo. Y tiene que generar una política pública identificando cuáles son los problemas centrales. Una vez que se detecten los problemas que son centrales en materia de salud mental, hoy día, por ejemplo, las tasas de suicidio han aumentado, es decir, hay una serie de cosas que son objetivas, que son medibles. Sí. Cuando eso esté armado, cuando esos datos estén sobre la mesa, bueno, allí la autoridad competente, digamos, con los especialistas, los técnicos pertinentes, tendrán que efectivamente, digamos, poder elaborar y poder hechurar un proceso, digamos, de política pública. Y eso pasa, digamos, por una serie de cosas y por poner de acuerdo, ustedes lo saben, digamos, a una serie de actores que estén de acuerdo para que efectivamente esto sea viable. Y también darle la prioridad que tiene. Justamente, es decir, es que yo creo que eso pasa, allí es fundamental la toma de decisión. Es decir, si yo decido, yo Estado, yo Gobierno, yo Ministerio de Salud, decido generar una política pública en materia de salud mental, bueno, tengo que disponerme a convencer a todo el mundo para los efectos de que esto resulte. Tengo que ser capaz de convencer al Congreso para que se apruebe un proyecto de esta naturaleza. Tengo que ser capaz de convencer, digamos, a todos quienes participan del sector salud, para que entiendan, digamos, que esta es una prioridad. Tengo que ser capaz de convencerme a mí mismo como Estado para los efectos, digamos, de disponer de los recursos necesarios para que la política pública sea viable y no quede trunca. En fin, hay que hacer una serie de cosas, pero todo eso se puede hacer. Lo que pasa es que, y para nuestros auditores que entiendan, que lo principal es la toma de decisiones, es decir, determinar y decidir que finalmente necesitamos una política pública en materia de salud mental. Si lo determinamos así, si lo decidimos así, bueno, eso ya es el paso inicial para los efectos de empezar a trabajar en un proceso de hechurado de una política pública. Así es, profesor. Bueno, cuando hablábamos hace un rato atrás, usted nos comentaba la escasez de recursos, ¿cierto? Y lo afectado que se vio todo esto con la pandemia.
porque obviamente hubo que destinar recursos para tratar esto. Coméntenos, ¿cuál usted encuentra que es el impacto de la pandemia en relación al comportamiento de las personas? No, yo creo que el impacto de la pandemia fue brutal, en todo sentido, digamos, no solo en la salud, sino que económico, eso lo sabemos y todos hemos sufrido de aquello, digamos. Pero en esta temática en particular uno observa que el encierro por tanto tiempo generó una serie de circunstancias que efectivamente alteraron el comportamiento de las personas. Y cuando digo alterar el comportamiento de las personas me refiero, por ejemplo, los niveles de violencia que uno ve en la calle para la gente más adulta, pero también para los jóvenes. El hecho de dejar de socializar, por ejemplo, generó también otro tipo de problemas. Los jóvenes lo sufren en los colegios, con esta ausencia de sociabilización, y los más grandes lo sufren en el trabajo. Entonces se va generando un problema de entendimiento entre los seres humanos, entre las personas, claro. Un problema social muy fuerte. Y allí, digamos, eso afecta sin duda. Afecta a los jóvenes, como ya dije, en el colegio, malos tratos, peleas, no sé. Hoy día, además, sumémosle a todo esto que la resolución de conflictos no es en la plaza como era hace 20 años, sino que hoy día es con cuchillos, con revólver. Entonces eso además magnifica, digamos, la situación del problema. O el problema en sí. Entonces estamos frente, digamos, a un hecho histórico que no pasa nunca y que nos tocó vivir a esta sociedad durante 2 años, 3 años que casi duró la pandemia, y yo creo que se ve altamente reflejada en un problema de sociabilización de los jóvenes, tanto en los adultos, y esto a su vez repercute en las instancias que eran tradicionales, digamos, que eran más bien para formar y no para contener solamente, como es el colegio, como es la misma familia, digamos, que también se ve alterada, y como es el trabajo, en el caso, digamos, de aquellos que elaboran. Entonces es un problema, digamos, no menor. Yo creo que la pandemia, además, en el sector salud, y este es un dato que es muy importante, digamos, resaltarlo, atrasó todos los procesos de la lista de espera del GES, atrasó todo lo que dice relación con la atención al usuario. Por darle prioridad A la pandemia, porque estaba todo centrado en la pandemia, y era lógico, Entonces, pero al acabarse la pandemia, bueno, empiezan a surgir todas las otras patologías, pero había una serie de acumulación de situaciones de demandas que habían que atender. Sí. Y entonces se empezaron a atender esa demanda y por tanto empiezan a postergarse otras. Y eso produce un desfase en el sistema de salud que es natural, que es lógico. Y que no se podía corregir. Muy difícil corregir, porque además allí también entramos, digamos, en una... que es un desfase que yo diría que es del orden de un año. Es decir, estamos desfasados 1 año en materia de salud para los efectos de atender a las personas. Esa es la realidad. Y además allí se genera otro problema. ¿Sí? El problema de recursos en Chile es una constante, digamos, que afecta a todo y sobre todo en el sector salud. Entonces allí también hay una escasez, digamos, para poder contratar especialistas para que atiendan la lista GES y poder meterse de lleno, digamos, en estas situaciones de salud mental, por ejemplo, u otras patologías que también, digamos, requieren atención, otras temáticas, otras áreas, digamos, del sector salud que también requieren atención. Entonces, eso ha generado un distanciamiento de todo lo que se estaba haciendo, lo que se estaba abordando, y lamentablemente, bueno, estos temas parecieran ser que no son como los prioritarios. Uno ve la televisión, uno ve, digamos, la discusión de los parlamentarios, uno ve la discusión, digamos, del poligurú, por así decirlo, y bueno, esta situación no está en el centro, digamos, del debate, en circunstancias que yo creo que debiese estarlo. Y ahí hay un rol claro que tiene que jugar el Ministerio de Salud, que tiene que jugar el gobierno, e insisto con la pregunta anterior, que allí es un tema de decisión. Es decir, si yo decido enfrentar el tema, lo tengo que enfrentar con todo. Así es. Claro, y como usted nos mencionaba, el poco relacionamiento que tuvimos las personas, ¿cierto?, durante la pandemia, cómo afectó sobre todo en los niños la poca tolerancia a la frustración que hoy en día tienen, sobre todo en su convivencia escolar.
Y en todo, a los grandes también. Sí, Es decir, también. hoy día vemos las noticias como la gente a través del vehículo, a través del manejo de la conducción, expresa sus frustraciones de manera violenta. Gente que se baja a pelear, gente que rompe vidrio, gente, en fin, hay una serie de cosas que uno no veía antes y que si a eso le sumamos lo que como sociedad se ha evolucionado para mal, que ha involucionado, digamos, en materia de seguridad ciudadana, en fin, bueno, tenemos un problema, digamos, no menor. Hay un antes y un después de todas estas situaciones que han surgido a nivel país, tales por ejemplo como la pandemia, los incendios que hace poco también surgieron, que son eventos que efectivamente han desordenado un poco también esta homeostasis, este equilibrio social que es el ideal. Que se solía vivir, digamos. Exacto, Claro. antes de Que estas nos ha llevado a una catástrofes. crisis. Claro. Exactamente. Profesor, y con respecto a este mismo tema, ¿cómo se vive en sociedad, en una sociedad de consumo tan demandante y a la vez altamente carente? Bueno, ese es un temazo, ¿eh? Esa es una pregunta, digamos, muy acertada, y yo creo que podría ese tema por sí solo para un podcast, digamos, entero, pero tratemos de precisar algunas cosas o de comentar algunas cosas. Mire, primero hay aquí, digamos, un triunfo de un modelo económico que es el capitalismo, neoliberalismo para algunos, digamos, en tanto está exacerbado el capitalismo y no hay ni siquiera libre competencia, digamos, sino que hay monopolio y concentración. Por tanto, desde ese punto de vista se plantea como neoliberalismo, y que claramente lo que ha hecho es que a la persona humana se le exija más de la cuenta. Y cuando yo digo que se le exija más de la cuenta, estamos hablando de un tipo de persona, de un tipo de individuo que justamente es individualista, extremadamente individualista, que no le importa, digamos, lo que le está pasando al de al lado, sino que le importa solo lo que pasa a él, por tanto egoísta, y extremadamente competitivo, ¿ah? En circunstancias que eso no debiese ser. Es decir, aquí el ser humano, por una cuestión, digamos, de naturaleza, es un ser eminentemente social. Por tanto, nos necesitamos unos de otros, vivimos en comunidad, vivimos en un estado, vivimos bajo una misma ley, vivimos en un mismo territorio. Entonces esa situación no debiese darse, pero estamos frente al triunfo de un modelo económico que hace que las personas estén altamente, digamos, demandadas por la competencia y por el tema del consumo. Es decir, el consumo no ha tragado. Además, si ustedes se fijan, y aquí digamos hay varias cosas, varias derivadas, yo diría. Es decir, lo que se persigue en la vida pareciera ser que fuese solo el consumo, ¿no? Entonces la persona trabaja para consumir, y para administrar eso que gana mensualmente y que se lo gasta en consumo. Y es un modelo que también persigue también mucho estrés, o sea, en la salud mental se ve. Absolutamente, es decir, genera una competencia exacerbada, genera un individualismo, como ya lo dije, exacerbado, le hace mal al ser humano. Le hace mal al ser humano. Es decir, el ser humano vive, digamos, en esto, preocupado solo de esto. Y claro, y uno entonces se encuentra, digamos, con una realidad que es completamente opuesta, porque la carencia, como lo han planteado ustedes, efectivamente existe en todo orden de cosas. Entonces no hay recurso para todos. Hoy día más encima los sueldos son bajos. Entonces tenemos un cúmulo de cosas que son muy fuertes. Yo quería reparar en este punto, digamos, en una cuestión también que muy poco se repara. El año 2000 en el mundo había 6.000 millones de habitantes. Lo que generaba, digamos, una situación ya media colapsada, digamos, medio estresante para los efectos del consumo, porque son los mismos recursos, digamos, el mismo planeta, qué sé yo. Hoy día le agregamos más encima, digamos, el cambio climático, que ese también es otro temor que también aporta, digamos, a todas las situaciones de complicaciones de salud mental y de estrés, en definitiva, de cómo se desenvuelve el ser humano en la sociedad. Hoy día somos 8.000 millones. Es decir, pero con los mismos recursos, si no menos, con los mismos recursos, si no menos, con la misma demanda,
con los mismos trabajos, con la misma necesidad de consumir lo mismo, digamos, para poder satisfacer las necesidades básicas siquiera, digamos. O sea, no estamos hablando de tener lujos, sino que ni siquiera tiempo para ocio, que se cuestiona mucho también. Y bueno, en fin, entonces hay un problema, yo diría que de fondo, digamos, respecto de esto en una sociedad de consumo. Yo no creo, si ustedes me apuran, yo no creo que nosotros vamos a cambiar el capitalismo. Yo creo que eso hemos fracasado todas las generaciones que han intentado hacer algo al respecto. Pero sí hay que matizar esta cosa. Esto hay que matizarlo. Ahora, en el caso chileno, bueno, y perdónenme un paréntesis, digamos, estamos claros, ya quedó claro y medianamente establecido, digamos, que en estos 4 años hemos vivido procesos constitucionales y la gente parece que no quiere cambiar, digamos, la situación, y más bien quiere el statu quo. Entonces, bueno, ese statu quo es peligroso, porque ese statu quo es justamente el que ha generado, digamos, desigualdad, sí, el que ha generado, digamos, situaciones de injusticia, distancia social, en fin, y eso es lo que ha hecho que explotara en su momento un estallido social, y que hoy día, bueno, eso esté bajo la alfombra, pero que eso en cualquier momento puede aparecer nuevamente. Pero en el fondo de eso hay un tema que es súper complicado, porque la gente sigue viviendo con las mismas carencias, sigue viviendo con el mismo estrés, sigue viviendo con las mismas cosas que se denunciaron en el proceso que ha vivido Chile. Y todas esas cosas, que es lo que afectaban sin duda el comportamiento, digamos, del ser humano, sin duda. Afectaba la salud mental, por tanto, sin duda, que duda cabe, el estrés, las depresiones, los trastornos, en fin. Es decir, una serie de cosas que ya no tan solo, digamos, eran endógenas, sino que eran dadas, digamos, por el entorno social. Bueno, esas cosas se taparon con la alfombra, se le echó tierrita, y hoy día nos vemos enfrentados a ningún tipo de solución al respecto del tema. Eso también hay que considerarlo. Es decir, cuando yo me refería adelante, que efectivamente si tomamos la decisión de hacer una política pública en materia de salud mental, hay que considerar todos estos aspectos. El tema de la pandemia, que golpeó brutalmente, hay que considerarlo, cómo afectó, y más adelante van a haber más datos, más estadísticas, digamos, al respecto, y eso va a ayudar mucho para que se pueda hacer un análisis certero, digamos, en la materia. Hay que considerar la situación de una sociedad de consumo que también no da para más, también hay que considerarla. Efectivamente, hay que considerar el hecho de que tenemos carencia y recursos y problemas sociales no resueltos, también hay que considerarlo. Es decir, hay que meter muchas cosas en una juguera para los efectos, digamos, de que aquí salga una solución que pueda medianamente satisfacer un problema público que es importante en Chile, sin duda. Y que no solamente esto se enfrasca en lo que es salud, sino que también tenemos otros factores y otros escenarios que cubrir, que conllevan también a este estrés social, ¿verdad? Como por ejemplo la educación, ¿cierto? Que también todo eso, y yo creo que todo, en realidad esto es un todo muy integral, sí, claro. Sí. La falta de viviendas. Exacto, todo eso va involucra en el comportamiento de las personas, claro, y en este sentir del estrés que ya está, claro, como decía Margarita, ya al desborde. Entonces nos vemos enfrentados con todas estas cosas que estamos constatando, que son así, eso es la realidad, digamos, del país. Bueno, nos vemos enfrentados entonces a una sociedad de consumo que exige al ser humano, digamos, para poder vivir, trabajar, consumir, digamos, etcétera, y con carencia. Con carencia, desigualdad, por ejemplo, con carencia objetiva. El tema de la vivienda, profesor, usted a lo mejor está un poco más informado con respecto al acceso a la vivienda actualmente. Ya no es lo mismo de decir las personas que antes tenían acceso a la vivienda hace unos 30, 40 años atrás, a lo que hoy los jóvenes pueden aspirar. Bueno, hoy día se da una situación que se ha constatado, digamos, y que si bien no sale en las noticias, pero que está en el inconsciente colectivo. Es decir, todos lo saben, que mucha gente de 30 años, 40 años sigue viviendo con los papás, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a la vivienda. Hoy día en Chile hay una carencia de 8.000 viviendas en el país, siendo 18 millones de habitantes. Exacto. Considerando, digamos, muchísimo. Las tomas, los adultos mayores, la gente en situación de calle, en fin. Eso claramente también atenta, digamos, con todo esto que estamos hablando. Claramente genera problemáticas que son sociales, y las problemáticas sociales mucho afectan, digamos, a la salud de las personas, a todo tipo de salud. Es decir, cuando alguien tiene depresión, cuando alguien tiene depresión, más allá, digamos, de la razón clínica, pero hay un fuerte componente que
duda cabe de la realidad que vive como país. Sí, O de su entorno social de todo, entonces, y de su entorno más inmediato, es decir, Sí. afecta a todo. Entonces, esas son cosas que tienen que mirarse, que tienen que atenderse para los efectos de que se pueda salir de esta situación y para los efectos de poder abordar los problemas de salud mental que existen en Chile. Y que no bastan, insisto, con que solo 4 patologías o 5 patologías estén insertas en el plan auge. Entonces, esa es como la conclusión, digamos, de esta parte, digamos, de lo que ustedes han planteado. Es decir, el problema es tan grande, es tan integral, que se debe atender desde tantos lados, desde tanta perspectiva, que efectivamente no alcanza con la inserción de 4 o 5 patologías en el plan auge, que son patologías y que no alcanzan a ser una política pública, porque la política pública grande es el plan auge. Es decir, son patologías insertas en una política pública mayor, superior, más global, que también demanda otras sin número de patologías y recursos para atender. Y pensando también, profesor, que pasa tanto tiempo en que se incluyan estas enfermedades nuevas, que es poco auspicioso también el pensar que después de que vivimos la pandemia, han surgido enfermedades, por ejemplo, que se han visto en las personas mucha ansiedad, que lleva a otros trastornos y quedan ahí, porque tampoco están cubiertas por el auge. Efectivamente, lo que pasa es que, claro, es decir, lo que uno aspiraría finalmente es que una política pública pudiese atender única y exclusivamente la salud mental. Y con todos los problemas que se han derivado de lo que hemos conversado, de la pandemia, de la sociedad de consumo, en fin, de las carencias, digamos, del país, de los problemas sociales del país. Pero eso no está. Lo que está son patologías insertas dentro del plan auge. Nada más que eso. Ahora, si ustedes me preguntan, yo tengo una excelente opinión del plan auge, en términos globales, digamos, como política pública es bueno. Pero eso no basta para estos efectos. Falta más cobertura, faltan más recursos. Falta más. Y sobre todo en materia de salud mental. Es decir, si queremos. Debiese tener una política pública. Justamente, única y exclusiva para ellos. Ese es un poquito la moraleja o la conclusión que uno puede finalmente llegar. Sí. Profesor, en la misma línea, ¿usted nos podría hablar un poco sobre el éxito y la... El éxito y la disciplina, bueno, yo creo que está muy ligado a lo anterior, ¿no? Sí. Yo creo que es decir, esta sociedad de consumo que se ha impuesto, digamos, en la sociedad actual, en la sociedad moderna, en Occidente básicamente, pero que también ha llegado al lado de Oriente fuertemente, digamos. Hay McDonald's en China, digamos, así que quién puede decir lo contrario. Pero caricaturizando, digamos, la situación, pero efectivamente, digamos, el sistema de modelo de mercado está en todo el mundo. Y claro, con la sociedad de consumo se trae un problema cuando se genera este tipo de persona individualista, egoísta y extremadamente competitiva, se trae consigo un problema mayor, que es esta perspectiva de éxito. Entonces, ¿qué se entiende por éxito? ¿Ser millonario? ¿Tener un yate, vacacionar todos los veranos en el Caribe? ¿Qué se entiende por éxito? Allí hay un problema social fuerte, de perspectiva de la sociedad, que está, yo diría, un poquito atrapada en esta sociedad de consumo y que no le permite ver más allá. Yo celebro cuando hay alternativas, cuando hay perspectivas de vida que son distintas. Que nadie dice que hay que dejar de trabajar, pues no, si nadie está diciendo eso, que nadie dice que hay que dejar de producir, no, si hay que seguir haciéndolo todo, pero con un enfoque, digamos, un poquito distinto, un poquito más humano, que el éxito sea visto también como los logros personales, como los logros, si un niño, yo le digo siempre a mi alumno que si un niño, digamos, nace en La Legua, o nace en un sector de Viña del Mar, digamos, castigado socialmente, bueno, y quiere ser pianista, que pueda ser pianista, que no tenga esa frustración de no poder ser lo que quiere ser. Allí hay un problema de horizonte de vida de la persona humana, y también de la calidad de vida. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese tipo de frustraciones, a esos casos, a ese tipo, digamos, de situaciones que claramente no permiten que la persona humana, que sea plena y feliz, que se desarrolle. Y se desarrolle, bueno, estamos frente, digamos, entonces a un fracaso como sociedad. Si no logramos eso, estamos frente a un fracaso como sociedad. Y claramente yo creo que esta perspectiva de éxito, esta perspectiva, digamos, de que todo, digamos, la cosa, valga la redundancia, exitosa, tienen que ver con la plata, con el consumo, con quién consume más, digamos, y allí, bueno, claro, entonces tenemos una situación compleja, digamos, que hay que cambiar el foco como país. Yo creo que respecto de eso estamos
un poquito atrasados. Es decir, yo veo con lejanía, digamos, un cambio en perspectiva de esta materia. Hay sí que tratar de, por último, de cambiarlo uno en su entorno. Yo creo que así se van construyendo, digamos, espacios colaborativos y un poquito de comunitarismo aplicarle, digamos, a este exceso de individualismo que vive, digamos, la sociedad actual. Por tanto, yo creo que esa es una vía para poder terminar con esta visión del éxito, digamos, que nos lleva finalmente a frustraciones. Entonces, claro, cuando usted me dice esta cosa del éxito y la disciplina, bueno, un poquito la disciplina se lleva para allá. Es decir, hay que ser disciplinado para ganar plata y hay que ser disciplinado para poder ser millonario y hay que ser disciplinado entonces para tener éxito. No, hay que ser disciplinado, digamos, para ser feliz, hay que ser disciplinado para conseguir los logros personales, hay que ser disciplinado para ayudar, hay que ser disciplinado para ser solidario, hay que ser disciplinado para lograr, en definitiva, digamos, para poder lograr las aspiraciones personales de cualquier persona humana, digamos, que se ha planteado en la vida. Es otro temazo, digamos, sí, pero que está sin duda también ligado. Es decir, lo que estamos en presencia, en consecuencia, digamos, yo creo que es un conjunto de circunstancias, repito, que no nos permiten, digamos, aterrizar con un modelo que diga, que centre su atención, toda su atención en el ser humano, en la felicidad de las personas, en el bien común, y yo creo que eso es lo que estamos al debe, y eso es producto de un exitismo provocado por esta sociedad de consumo, por la sociedad, digamos, que se ha planteado el éxito como pero el éxito mal entendido, digamos, como un factor solo de poder llegar, digamos, a lograr las metas en la vida. Entonces tenemos que replantearnos eso como sociedad, creo yo, sin lugar a dudas. Así es, profesor, y destacar cuando usted nos menciona, cierto, los niños, fomentar esto de los valores, cierto, en nuestras casas, para que después nuestros hijos lo traspasen en su entorno más cercano, que es el colegio, su comunidad, y ellos siempre piensen no en el bienestar propio solamente, sino que mi bienestar también tiene que desarrollarse en mi entorno. O sea, lo que yo hago para mí tiene que ser beneficioso para el resto también. O sea, ¿qué más da que yo solamente busque un niño, cierto, busque el éxito solamente para él y que no se vean involucrados sus compañeros? Yo creo que eso nosotros lo enseñamos en la casa, lo vemos con los frutos de nuestros hijos, ellos después los comparten en su colegio, cierto, después en la comunidad donde ellos se desarrollan, y así vamos creando redes. Se genera una red, una integración social que es lo que se ha perdido bastante. Eso es lo que necesitamos. Súper importante también es tomar conciencia de lo que estamos viviendo ahora, o sea, hoy. Desde la perspectiva psicológica también, asociado a lo que usted decía, vamos y estamos viviendo en un mundo tan rápido, en donde queremos lograr muchas cosas y estamos siempre predispuestos a tenerlas, ¿cierto? En el que mañana voy a tener una casa, que voy a estudiar para tener el auto de último modelo quizá, pero no estamos siendo conscientes con los procesos que estamos viviendo actualmente, en el aquí. Como lo hablábamos también en otros podcasts anteriores, nos referíamos, por ejemplo, a la vida universitaria. Uh-huh. Que el paso por la vida universitaria también tiene cosas muy mágicas, tiene cosas que no vas a vivir en otro lugar, no vas a vivir en otro tiempo. Sin embargo, en esta cultura tan consumista, con este exitismo, ¿cierto?, exacerbado, se pierde el disfrute de la hora. Exacto, el ser consciente de con quiénes estamos compartiendo, con quiénes, en qué espacio hacer estamos. Universidad, en definitiva, porque el concepto de universidad es de la universalidad, de conocimiento, múltiples conocimientos. Y eso, claro, eso se hace en los recreos, se hace en los pasillos. Y no solo, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, que por cierto es importante, pues, sin duda, pero se extiende al aspecto laboral también, por ejemplo. Sí, claro, por cierto, yo encuentro eso, yo creo que hay una metáfora, no sé cómo decirlo, digamos, pero que es muy cierta, que yo creo que en esta sociedad finalmente, digamos, así como a modo de conclusión en este punto, que no solo, digamos, disfrutar la meta, sino que disfrutar el camino a la meta, digamos, es decir, y eso se ha perdido un poquito, es decir, esta instantaneidad que se persigue, digamos, es decir, todo para ahora, todo para ayer, bueno, eso frustra. La inmediatez. Eso frustra. Y y al frustrar genera seres, digamos, bueno, más violentos, se genera ansiosos, con más ansiedad, con depresiones, en fin, con frustraciones. Mucha frustración. Es muy complejo, muy complejo. Sí. Profesor, y con respecto a su experiencia y también a su conocimiento,
en el área de educación, ¿cómo es la crianza en casa y la jornada escolar completa como política pública? El ideal es que esto parta desde la familia. Si no hay grandes transformaciones sociales en una sociedad y se estanca, bueno, partamos por casa. ¿Ah? Eso sería el ideal. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la familia tampoco tiene tiempo. ¿Ah? Usted hacía mención a la jornada escolar completa. La jornada escolar completa fue diseñada con la política pública para los efectos, digamos, de que el alumno pasara más tiempo en el colegio, en el establecimiento, que allí hiciera las tareas, que allí compartiera con sus compañeros, que allí hiciera todo lo que se hace normalmente un joven que está estudiando. En pro de la productividad de los padres, y claro, entendiendo, digamos, que los padres también tienen una agenda, digamos, apretada y todo eso por las pegas, fundamentalmente. Bueno, ocurre que eso fracasó. ¿Por qué? Porque no solo, digamos, no se cumplió aquello, sino que el problema es que llegaban a la casa los niños y seguían haciendo tareas y seguían haciendo cosas que les demandaban los colegios. Entonces nunca se pudo cumplir con el objetivo inicial, que era que los padres y los niños disfrutaran de la vida en familia, justamente. Y que allí, digamos, bueno, se pudiesen cultivar otras cosas, los valores, los principios, la cosa, digamos, más lúdica, en fin, la relación familiar entre seres humanos, digamos, finalmente. Eso no se pudo lograr. Yo creo que ahí fue un gran fracaso, esa política pública, lamentablemente, que partió con muy buenas intenciones, pero no se pudo llegar a puerto. Y eso claramente afecta. Ahora, detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Detrás de eso lo que hay, y el problema que al no cumplirse esa política pública, es que efectivamente tenemos familias estresadas, violencia intrafamiliar, en fin, de todo ámbito y para todos lados, y nos encontramos, digamos, con situaciones que al final del día, claro, la familia no constituye, digamos, el núcleo principal de la sociedad en tanto debiese serlo. Y en tanto como se concebía, es decir, donde se generaban los valores, los principios, todas las cosas buenas, digamos, que nacía de la familia. Bueno, eso no se logra hoy día, digamos, porque no hay espacio, no hay tiempo, hay estrés, por el contrario, hay estrés. Y esto es en desmedro de la sociedad actual, como la del porvenir también, porque no olvidemos que también los niños van replicando la crianza, ¿cierto?, de casa en su adultez la que ellos tienen la van replicando cuando grandes. Entonces, claro, son modelos que se van generando que no son los mejores. Usted ha dado el clavo, digamos, decir, son justamente... Es un círculo vicioso, digamos, finalmente el que se genera con este tipo, digamos, de cosas. Demasiado estresante para los niños, porque, como dices tú, Ignacio, claro, viven este tipo de malestar, de violencia quizás en su casa, producto del mismo estrés, papás que en definitiva no saben cómo gestionar sus emociones, los niños todo eso, ¿cierto?, lo absorben, después llegan al aula, a su sala de clases, les pasa esto con sus compañeros, tampoco saben gestionar las emociones porque obviamente en su casa no les han enseñado, no tienen el ejemplo, y es un círculo que después lo traspasamos a la sociedad, a la comunidad, o sea, estamos pésimos en ese aspecto. Ni en casa ni tampoco en los colegios hay una psicoeducación con respecto a las emociones, al manejo y gestión de impulsos. No lo hay. Lamentablemente. Lo que pudo haber, lo que pudo pasar fue que después, cuando terminó la pandemia, claro, los profesores se vieron con los niños que llegaron, ¿cierto?, muy revolucionados, porque perdieron, ¿cierto?, la costumbre de socializar, pero eso quedó ahí, fue como una instancia que se usó como un primer auxilio psicológico, sí. Pero no, tampoco se ha seguido con un programa con respecto al tema, y esto sigue, no es que haya parado, que terminó la pandemia, los niños entraron a colegio, se generó, ¿cierto?, un problema vincular con sus compañeros, en el trato entre ellos, también con sus profesores, pero eso no es que fue un tiempo determinado, ha seguido. Tiene sus consecuencias. No, y va a seguir. Es un tema que va a ser de difícil solución, yo creo. Por eso es tan importante la decisión de generar una política pública en salud mental. Yo estoy convencido de aquello, ¿eh? Y hoy día me voy más convencido. Profesor, ¿cómo podemos vincular la migración con, bueno, el tema sigue, con la violencia, con la sensación de inseguridad y la salud mental? No, son problemas nuevos, es decir,
problemas distintos, diversos, que antes la sociedad chilena por lo menos no la tenía. Para quienes escuchan y para poner un poquito la cosa en contexto, hay que decir y hacer un comparativo simple, por ejemplo, y hacer ver, digamos, que los problemas públicos que originan las políticas públicas son distintos en los países. Hoy día nosotros tenemos un problema migratorio, por ejemplo, o tenemos este problema de seguridad, pero en otros países eso ya está solucionado. Yo siempre pongo el ejemplo del caso del sistema carcelario, que en Holanda la principal política pública en esta materia, en el sistema carcelario, dice relación con qué hacer con las cárceles porque no hay presos. O no hay gente a quien meter presa. Entonces aquí es diametralmente opuesto, para que nos vamos a detener en analizar el caso chileno. Entonces, bueno, la realidad de ellos es muy distinta, digamos, a la realidad nuestra. Entonces, eso hay que decirlo. ¿Para qué efecto? Para entender, digamos, que las políticas públicas que se hacen en un momento, en un país determinado, son distintas de los otros países y cada uno tiene sus propios problemas. Chile ha experimentado este último tiempo problemas nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la pandemia es un problema universal, que afectó a todos y que sin duda requiere soluciones globales también y también soluciones particulares. Pero en el caso de particularidades de los países, Chile, por ejemplo, ha vivido un problema migratorio que ha arrojado violencia sin duda. Sin duda, si eso viene, digamos, también de la mano, y sin ser discriminatorio ni acusar a todos los que migran, digamos, de ser violentos, no, pero ha generado, digamos, mayor caos, mayor estrés, competencia innecesaria, digamos. Vemos que hay algunas situaciones de crimen organizado que vienen de otros países, entonces la cosa está complicada, y ese es un problema público nuevo, es un problema social nuevo que antes no estaba, y que Chile debe abordarlo, digamos, con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque esto también afecta a lo que estábamos hablando. Es decir, hoy día se genera mayor sensación de inseguridad. No hay datos específicos respecto de si hace 100 años el nivel de asesinato, de víctimas, sean los mismos o más o menos que ahora. En estricto rigor no hay comparativos que alguien diga esto fue así en la década del 60, del 80, del 2000 con la del 2024. Pero sí la sensación de inseguridad es tremenda. Y eso afecta a las personas. Entonces, hoy día no se puede estar tranquilo, hay mucha gente, digamos, que no anda tranquila por las calles. Yo cuando venía para acá presencié un asalto, y bueno, y esas son cosas que además, como hay mayor publicidad, se saben más y que generan, digamos, todo un ruido en la persona, en la familia, digamos, en la familia común y corriente, de una sensación de inseguridad fuerte. Entonces eso también afecta, digamos, los problemas de salud mental. Ahora, ¿qué me interesa sí precisar? Digamos que esto requiere de todos estos puntos, si bien independiente, digamos, de esta política, y que yo creo que ese va a ser el llamado, digamos, de este podcast, digamos, de que Chile se ponga las pilas en función de una salud pública, perdón, de una política pública enfocada única y exclusivamente en la salud mental. Estos otros problemas que ayudan a eso hay que tratarlos con políticas públicas específicas para esos temas. Entonces se requiere, por ejemplo, en eso se requiere en materia de seguridad, se requiere en muchas áreas del quehacer nacional, y esos son los temas, digamos, que hoy día deben ponerse en el centro. Entonces, para que la gente que nos escuche no vaya a creer que estamos yendo, son puros problemas, digamos, y una mirada negativa de la situación, que por cierto en muchos ámbitos de la vida está compleja. Es decir, ¿para qué estamos con cosas? La vida está compleja hoy día, está complicada, pero hay que ser resilientes, hay que salir, y los gobiernos de turno, a través de la administración que hacen de los estados, tienen que ser capaces de mirar estos problemas públicos, atenderlos con políticas públicas certeras, precisas, y que sean buenas y duraderas en el tiempo para los efectos de solucionar todo este tipo de cosas que de una u otra forma repercuten en el tema principal que estamos hablando, que es la salud mental de los chilenos. Profesor, y considerando que este fenómeno migratorio allá en Chile es de una manera, en Argentina es de otra manera, y así en todos los países de manera distinta, ¿cierto? Es un fenómeno que se ha llamado de la misma manera, pero se llevan a cabo de manera distinta. ¿Puede ser que se pueda ver como modelo quizás una política pública extranjera, quizás no en todos sus factores, pero sí en algunos?
Sí, por cierto, es decir, yo en los procesos de churado de las políticas públicas, cuando se hace una política pública, lo primero que hay que hacer es detectar el problema que hay que atender. Claro. Una vez visto ese problema, para poder atenderlo, lo que hay que hacer es un conjunto, digamos, de acciones para poder solucionar ese problema. Eso es así, en términos muy generales, pero es así de simple, entre comillas, digamos, pero es lo que hay que hacer. Porque si es efectivo en otro país, puede que aquí también. Y por tanto, como usted dice, si hay modelos que han sido efectivos, bueno, ¿para qué inventar la rueda si ya está inventada? Digamos, se pueden replicar con completa, digamos, libertad. Lo que sí hay que siempre considerar esto del factor sociocultural que afecta a los países, digamos, y cuál ha sido el comportamiento de los países en una materia determinada para un sector de una política pública determinada. Eso hay que tomarlo en cuenta, es decir, con las propias particularidades que tiene cada sociedad, sí se puede, digamos, extrapolar algunos modelos que han sido eficientes en otras sociedades, sin lugar a dudas, y también en otros años. Profesor, con respecto a la salud mental, ¿cuáles encuentra usted que son las áreas que requieren mayor urgencia de ser cubiertas hoy en día en nuestro país? Bueno, yo creo que las que están en el auge, digamos, por algo están en el auge, porque llevan un poquito la delantera. Yo creo que claramente la esquizofrenia, hoy día la depresión, y la depresión no solo asociado, digamos, a esta visión clásica que existe de la depresión endógena o la depresión exógena, no, sino que la depresión, digamos, como una suerte, digamos, de estar harto de muchas situaciones que pasan en un país. Y entonces hace que las personas, digamos, finalmente caigan en un estado de ánimo que no es el mejor. Y bueno, y allí, digamos, esa es una situación del ser humano que implica otras, la ansiedad, la frustración, lo que hemos hablado. Entonces si usted me apura, yo creo que la esquizofrenia, la depresión debiesen ser básicamente, digamos, los problemas de alcoholismo también. Las adicciones hoy día, el exceso de ansiedad genera muchas adicciones. Entonces eso también hay que atenderlo. Yo creo que por ahí van las líneas de acción más urgentes, sin perjuicio de que si es que uno elabora una política pública hay que poner muchas otras más materias y muchos otros considerando, como diría un abogado, porque efectivamente lo que estábamos hablando antes, es decir, la política pública debe ser capaz de atender el problema integral. A lo mejor partir con algunas situaciones de salud mental puntuales como las que estamos señalando o como las que están insertas en el plan auge, pero tratar de abordar, digamos, el problema de la salud mental de los chilenos en su conjunto. Y para eso yo creo que, si me permite, yo creo que el problema es un poquito más grande. Digamos, el problema es un país concentrado, digamos, en lo que hemos hablado, en una sociedad de consumo, en una perspectiva de éxito un poco distorsionada y carente de recursos, en fin, con una serie de situaciones de problemáticas, seguridad, violencia, en fin, carencia de recursos, ya lo dijimos, y una serie de otros factores que influyen en el bienestar de las personas. No nos olvidemos que finalmente lo que se busca con esto, es decir, con las políticas públicas en general, pero sobre todo con una política pública orientada en el ámbito de la salud, es mejorar la calidad de vida de las personas. Y ese tiene que ser el foco, nunca perder de vista el foco central, que es la mejora de la calidad de vida de la persona. Que con esto, ojo, muchos hablan y se llenan la boca, digamos, diciendo que no, la calidad de vida, proyecto de ley que hay, calidad de vida. No, pero en esto hay que ser concreto, hay que ser más riguroso, y sobre todo si estamos hablando con la salud de la salud de las personas, y sobre todo si estamos hablando de la salud mental de la persona, que en definitiva somos los motores y los generadores de la sociedad. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por tanto, yo creo que ahí, desde esa perspectiva, el llamado es a que seamos capaces de generar una política pública amplia, que se tome la decisión de generar una política pública en primer lugar, y segundo, que se consideren una serie de factores para los efectos, digamos, de poder tener una política pública exitosa, duradera en el tiempo, que sea una política de Estado finalmente, y que atienda los problemas inmediatos hoy día que tiene, digamos, que vienen arrojados por la pandemia o por todas las circunstancias que hemos hablado, sociales, etcétera,
pero que atienda, digamos, lo más urgente, y después, bueno, se verá cómo se sigue, digamos, en el avance de esa misma política pública. Qué importante, profesor, porque cuando usted nos dice, claro, enfermedades, ¿cierto?, de salud mental, no tenemos que olvidarnos que, claro, una persona que tiene una enfermedad mental, ¿cierto?, que no está cubierta, va a generar un malestar en su entorno. No es que una persona tenga un problema de salud mental y se quede, digamos, en ella, se quede en su casa, porque somos seres sociables, tenemos que salir, la persona tiene que ir al trabajo, genera un mal ambiente laboral, la persona va al colegio, genera ese mal ambiente. Disculpe, no es solo el tratamiento clínico. Exacto. Es decir, porque, claro, efectivamente aquí, en este caso, digamos, de las 4 patologías o 5 patologías que están insertas en el plan auge, hay un tratamiento clínico de la situación, pero no hay un tratamiento, digamos, social, integral, de psicosocial, justamente, de lo que ello conlleva, de los problemas en la familia, los problemas del entorno, del desenvolvimiento de la misma persona después de que se mejora, de una reinserción social. En fin, hay una serie de cosas que tiene que ser mucho más amplia, digamos, para los efectos de poder tener éxito en esta materia. Así es. Profesor, ¿y su opinión? ¿Cree usted que las políticas públicas que se llevan a cabo en materia de salud mental son mayormente reactivas que preventivas? O sea, desde la perspectiva de plantearse el solo hecho de que no existe una política pública en esta materia, yo diría que sí. Entonces reacciona frente a situaciones que ya no dan para más, y por tanto, bueno, se toma la decisión de ingresar, por ejemplo, en este caso al auge. Y eso ha sido un problema del Estado de Chile, es decir, de todos los gobiernos que han administrado el Estado, por tanto, un problema de Estado. Insisto, lamentablemente no visibilizado, no bien visibilizado. Muchas veces, y en las políticas públicas también es un tema que es sabido, muchas veces se necesita una visibilización mayor para que los problemas sean atendidos. Marchas, protestas, qué sé yo, movimientos sociales, para que salgan a demandar una situación X. Yo no sé si aquí se está en condiciones en este punto de que eso ocurra, pero y también soy consciente de que el ideal de un gobierno de turno que administra al Estado es detectar un problema público, si es que existe. Pero bueno, cuando hay tantos problemas en una sociedad, se van fijando prioridades. Claro. Y claramente cuando no se visibiliza el problema como problema tan fuerte que es, bueno, va quedando debajo la carpeta, digamos, debajo de otra carpeta, y así sucesivamente. Entonces no se va atendiendo el problema. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que visibilizar más la situación, más programas de esto, más podcasts de esto, más universidades que se preocupen de esta situación, más cuerpos intermedios que eleven el tema a una situación real de problema como lo es. Y en la medida que eso pase, en la medida que se visibilice mucho más, bueno, las autoridades van a tener que sí o sí tomar acciones al respecto, y eso va a llevar a la larga a tener una política pública única y exclusivamente para los efectos de la salud mental. Profesor, con respecto a la experiencia, a su opinión, ¿son efectivas las políticas públicas en salud en general en Chile? ¿Son efectivas actualmente? Si uno ve la última política pública contundente, sólida, que es el Plan Auge, yo creo que ha resultado. Ya. De hecho, es más, por eso el Plan Auge, como ustedes saben, parte con 24 patologías cuando se crea, y después hoy día ya van en 88, entiendo. Sí. Bueno, aquí hay autoridades que fueron parte, digamos, de ese proceso. Aquí el ex decano Hernán Sandoval fue el secretario de la comisión, y entiendo que el decano actual, digamos, era el ministro de la época, digamos, el decano de Ciencias de la Salud. Entonces, efectivamente, digamos, ellos jugaron un rol fundamental, y yo creo que el Plan Auge es una muy buena política pública desde el punto de vista de la salud. Lo que pasa es que las sociedades van creciendo, las sociedades van cambiando, van mutando, y van teniendo nuevos problemas. Entonces, como pasa de ser, y como este es un tema, yo diría, netamente clínico, pasa de transformarse en números de patología. La solución a incrementar el ámbito de acción de la política pública, por así decirlo, es decir, lo que antes eran 50 patologías o 20 en su inicio, hoy día son 88, y esos son los logros. Que está bien que así sea, porque es una cosa más bien clínica.
Pero las políticas públicas, yo soy un convencido en materia de salud y en todo orden de cosas en general, son multidisciplinarias. Por tanto, sobre todo si es que hablamos en materia de salud mental, hay que hacer el énfasis, digamos, en que hay que trabajar con profesionales de todas las áreas, en que hay que generar, digamos, una política pública que sea capaz de mirar todos los problemas que hemos visto, la pandemia, los problemas sociales, las brechas sociales, los entornos, trabajar con equipos multidisciplinarios, y entonces eso va a hacer que sean efectivos. De lo contrario, digamos, yo dificulto que una política pública en particular, sin atender todo lo que hay que atender en un país subdesarrollado, tenga resultados positivos. Ahora, claro, si nos quedamos, digamos, en el pleno auge y en el tema clínico, claramente, a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo atrasado que eso hace que se genere en el sistema, es una política pública sin duda muy buena, muy efectiva. Yo creo que en materia de salud mental, que es lo que nos convoca, estamos al debe sin perjuicio. Profesor, y para ir cerrando, ¿nos podría dar alguna reflexión sobre su pronóstico, en su opinión, de aquí a unos 5 años más en materia de salud mental? Complicado, digamos, complicado hacer un análisis prospectivo de esta situación, porque lo que nosotros vemos, claro, lo que nosotros vemos son más bien situaciones que las constatamos, bien por las noticias, bien porque se ven en la calle, bien porque son de vox populi. Sí. Hay poca estadística, por tanto, digamos, de una temática cuando es nueva. Pero yo creo que finalmente lo que va a ocurrir es que esto va a seguir increciendo. Esto va a seguir es una realidad. Yo creo que siendo realista, es decir, para no mentirnos entre nosotros mismos. Claro. Y si eso sigue creciendo, se hace necesario, por cierto, tener una política pública única y exclusiva para los efectos de la salud mental, que yo creo que eso es lo bueno. Eso es lo bueno, es decir, dentro de todo un escenario, digamos, que no es tan positivo, evidentemente, le pone premura. Le pone premura a una situación que hay que atender. Que hay que atender, y yo creo que ojalá de aquí a 5 años tengamos y seamos capaces de tener, digamos, como sociedad, una política pública en materia de salud mental única y exclusivamente dedicada a eso, y que no sea solo, como ocurre hoy día, patologías que están insertas en otra política pública de salud, que es el Plan Auge. Y si nos reencontramos con el profesor en 5 años más en un podcast conversando el tema, nos recordemos y hablemos de la nueva política pública, cómo ojalá ha funcionado. Ahí me invitan y la analizamos, no hay ningún problema. Ignacio, muchas gracias, profesor. Hemos llegado al término de nuestro podcast La Salud Mental se conversa. Tuvimos un capítulo muy atractivo desde la mirada de un cientista político. Un agrado, profesor, haberlo tenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Muchísimas gracias. Y dispuesto, digamos, a cuando quieran conversar de cualquier circunstancia, hecho, hito, acontecimiento que la sociedad esté demostrando, allí estaré. Muchas gracias, profesor. Bueno, también agradecer a todos los auditores y a todos quienes nos siguen. La Salud Mental se conversa. Agradecerles también los capítulos que ya han visto, por supuesto, y este también que ya va a estar disponible. Y agradecer también a Margarita Ramírez, que en cada uno de los capítulos nos ha acompañado. Dejarlos invitados, por supuesto, también a nuestro próximo capítulo 6, Margarita. Ya afortunadamente vamos a nuestro 6º capítulo. Y así también ir despidiéndonos del profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, que estén muy bien. Esperamos verlo muy pronto. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, Ignacio, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.